Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó el reglamento para regular los criaderos de perros y gatos. La normativa define las reglas para que una actividad económica que operaba a la libre en nuestro país. Los establecimientos que operan en la reproducción y comercialización de perros y gatos tendrán 6 meses para inscribirse ante el Servicio de Salud Animal. Esto después de que se publicara en la Gaceta un reglamento para regular los criaderos de mascotas. Si uno visita un lugar donde reproducen de estos animales o estos criaderos que no cumplen con los estándares, creo que realmente la descripción de los lugares es bastante grotesca. Teníamos presencia de muchos animales en un espacio físico muy pequeño, o sea, teníamos condiciones de hacinamiento, a veces no tenía la cantidad de luz o ventilación necesaria. Eh, También vimos un marcado incremento de reproducción de animales enfermos, entonces tenemos perritas que seguían teniendo embarazos y partos, pero estaban enfermas, no recibían la atención correcta. Entre los requisitos que establece el reglamento destacan un certificado veterinario de operación, la supervisión por parte de médicos veterinarios, una reproducción responsable donde las hembras solo se reproduzcan una vez al año y tengan un tiempo de recuperación, condiciones mínimas como iluminación, alimentación diaria y agua, al igual que una regulación de la comercialización donde las crías deben permanecer mínimo 8 semanas al lado de la madre antes de su venta. Hoy tenemos algo que opera a la libre y tenemos a veces niños, niñas que quieren una mascota y entonces el padre va y los compra pensando que en el lugar donde los compra, porque los está viendo por internet, cumplen con las reglas. Y si nosotros logramos regularizar esa situación y que los lugares donde se vende realmente tengan las condiciones idóneas y óptimas para la reproducción de los animales, vamos a tener una menor cantidad también de perritos abandonados o gatos abandonados buscando un hogar. El ministerio agregó que el incumplimiento de las disposiciones en el reglamento resultarán en multas, la clausura del local y el decomiso de los animales. No promovemos, eso sí, la comercialización, promovemos ojalá más la adopción, que la gente pueda adoptar una mascota en lugar de comprarla, pero no podemos desconocer la realidad económica y tenemos también que regular una actividad que hoy no lo está haciendo. Según el MAC, el país cuenta con más de 2 millones de mascotas entre perros y gatos. De acuerdo con el INEC, el 41% de los hogares han gastado en artículos para estos miembros de las familias. Y con la llegada del fin de año, miles de personas viajan en bus a los países vecinos para vacacionar o pasar con la familia la Navidad. Según las estimaciones de las autobuseras, más de 90,000 pasajeros serán movilizados durante estas semanas. Pasar unos días en el extranjero, realizar compras en otros países o bien reunirse con familiares. Estas son las principales motivaciones que llevan a que más de 91,000 pasajeros sean transportados por vía terrestre durante el cierre de año. Esto según las estimaciones de las autobuseras. Al mes estamos movilizando alrededor de unos 20,000 pasajeros. No obstante, para estas fechas ya sí se incluye un mayor movimiento, estamos aumentando en un 50%, poco más de un 50%, entonces pasamos a movilizar hasta 35,000 pasajeros en diciembre. El tema ha empezado a partir de lo que fue el 5 de diciembre, que hemos venido con un incremento paulatino, un aumento a lo que son la demanda de los usuarios, teniendo los incrementos más altos a partir de lo que fue el día 12, una vez que ya salió lo que es las escuelas, los colegios y todo, y esperamos que se mantenga así por lo que ya resta de lo que falta del año, ¿verdad? Y es que, según nos comentan las autoridades, para este cierre de año no solo aumentan los viajes turísticos hacia zonas de playas del Caribe o del Pacífico costarricense, sino que también para el cierre de diciembre e inicios de enero se da un aumento en la cantidad de pasajeros que viajan desde Europa hacia Costa Rica para movilizarse a otros países de Centroamérica, o bien que pasan las fiestas en los países vecinos de Panamá y Nicaragua. Hay muchos pasajeros que aterrizan en Costa Rica provenientes de Europa u otros países y pues aprovechan a conocer Costa Rica y hacen una conexión a conocer diferentes países centroamericanos tales como Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador. Entonces somos un importante conector de extranjeros de zonas de Europa para llevarlos a los diferentes destinos centroamericanos.
Los autobuseros recordaron a los usuarios que la compra de tiquetes en línea se encuentra habilitada, para así facilitar el viaje de las personas. Y el sector hotelero proyecta una ocupación del 77% para fin y principio de año. Así lo dio a conocer la Cámara Costarricense de Hoteles, donde indicó Guanacaste registra una ocupación proyectada del 88%, mientras que las llanuras del norte alcanzan el nivel más alto del país, con un 92%. En cuanto al tipo de hotel, la ocupación proyectada es de 8 de cada 10 en hoteles de montaña, un 80% en hoteles de playa y 65% en hoteles de ciudad. Si bien los resultados son positivos, 2 de cada 10 hoteles anticipa una disminución. De acuerdo al sondeo de ocupación que realizamos, en este momento los hoteles están a un 69%. Sin embargo, esperan que puedan llegar a un 77% ocupación, lo que significa que están semejantes al año pasado y esperan un leve repunte a fin de año. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció la suspensión del cobro de peajes en las rutas Florencio del Castillo y Braulio Carrillo durante las fechas cercanas a Navidad y el cambio de año, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular. La medida regirá entre el mediodía del 24 y el mediodía del 25 de diciembre, así como entre el mediodía del 31 de diciembre y el mediodía del 1 de enero de 2026, buscando facilitar los desplazamientos y el encuentro familiar durante estas fechas festivas. La suspensión del cobro aplicará en la Ruta Nacional 2, en la caseta de Tres Ríos de la Unión, y en la Ruta Nacional 32 en el peaje ubicado en San Isidro de Heredia. Además, en las estaciones de Río Segundo y Naranjo. En la Ruta Nacional 1, el cobro continúa siendo suspendido desde meses atrás. Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de reducir la velocidad al pasar por los puestos de peaje, ya que aún sin cobro el exceso de velocidad representa un riesgo para la seguridad vial. Economistas y operadoras de pensiones advierten que permitir el retiro total del ROP podría ser una muy mala decisión. Insisten en que afectaría tanto a los jubilados como a la economía del país. El retiro total del régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como ROP, representa una mala política pública. Así lo advirtieron economistas y jerarcas de las operadoras de pensiones del país al señalar que una medida de este tipo podría afectar la economía nacional e incluso empobrecer a las personas durante su jubilación. El tiempo que las personas pasan pensionadas prácticamente son 20, 25 años. Si se retira en un solo momento, a las personas no les va a alcanzar los recursos de la pensión durante todo el tiempo que van a estar pensionados. Por eso es una mala decisión, porque estaríamos resolviendo problemas momentáneos, pero aumentando la pobreza de las personas pensionadas en el futuro. El economista explicó que el retiro de estos fondos debe realizarse de manera gradual, de forma que alcance desde los 65 hasta los 80 años, de acuerdo con la esperanza de vida. De lo contrario, no se podrán enfrentar adecuadamente a los retos de la vejez. No obstante, existe un interés por parte de algunos sectores políticos en impulsar el retiro de estos fondos. Actualmente hay 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa promovidos por los diputados Ada Acuña y Gilbert Jiménez. Una de las iniciativas propone permitir el retiro total del ROP a quienes ya reciben una pensión del IBM superior a los 924.000 colones, mientras que la otra busca restituir el derecho de libre disposición del ROP, eliminando la obligación de recibirlo mediante rentas temporales o programas para los futuros pensionados. Entonces, cuando nosotros decimos que no hay que debilitar el sistema de pensiones, lo que estamos diciendo es que si hay proyectos que aprueban el retiro del ROP, digamos, de manera un solo tracto, digamos, o de forma acelerada, evidentemente estás quitándole ese recurso a este segundo pilar y estás quitándole esa protección o ese complemento que tiene el sistema del primer pilar. El ROP es un fondo obligatorio creado en marzo del año 2000 mediante la Ley de Protección al Trabajador. Este régimen es administrado por las operadoras de pensiones y tiene como objetivo complementar la pensión básica que recibe una persona al jubilarse. Esto con el fin de mejorar sus ingresos y mantener su calidad de vida. Este solo puede retirarse en 3 situaciones: al pensionarse por el régimen básico correspondiente, en caso de fallecimiento del afiliado o por enfermedad terminal o grave. Al menos 2.600 adultos podrán optar por mejores oportunidades gracias a su título de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento que recibieron hoy.
En total, 2.609 personas adultas de todo el país recibieron su título de bachillerato gracias al programa Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento. Aquí no le regalaron nada a nadie, se lo ganaron a pulso. Se lo ganaron noches sin sueño. Se lo ganaron sin computadora. El programa recuperó unas 20.000 personas adultas que entre 1988 y 2019 salieron de las aulas por diversas razones y no concluyeron sus estudios. Una de ellas es Tatiana González, una madre y emprendedora que recibió su título. Ella divide sus días entre diversas tareas y responsabilidades, pero no renuncia a sus sueños. Era todo otro reto, ¿verdad? Porque el tener la facilidad me hizo que tuviera muchísimo más disciplina, sacar ese tiempo para poder estudiar, poder revisar los planes de la semana y todo eso. Otro caso es el de Nicole López, joven cartaginesa que tiene una condición llamada paladar hendido bilateral, lo cual la llevó al quirófano en múltiples ocasiones desde que era niña. El Señor me mandó así para inspirar a mucha gente que sí se puede. Yo me siento orgullosa de donde llegué. El proyecto se hizo en alianza con la UNED para llegar a zonas rurales y provincias con mayores necesidades. Y tras la sesión especial del Congreso de esta tarde, el presidente Rodrigo Chávez conservó su inmunidad al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para que la Asamblea Legislativa aprobara retirarle el fuero. La moción promovida a raíz de una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones por presuntas conductas de beligerancia política obtuvo 35 votos a favor, pero no alcanzó los 38 sufragios requeridos por la ley. Me alegro que haya 21 valientes, mi fracción y las otras fracciones, Nueva República y algunos independientes, que también cumplieron con su juramento de respetar la Constitución y las leyes. Es que el presidente Chávez me llamó. Le doy un agradecimiento, como dijo doña Pilar, a toda la fracción del gobierno, pero sobre todo a los 21 diputados que escogieron la Constitución, escogieron las derogatorias que se hicieron en el año 2009 del Código Electoral, no se dejaron engañar. Durante 4 horas los diputados debatieron la solicitud, apoyo mayoría de Liberación Nacional, Frente Amplio, el PLP y varios diputados independientes a favor del levantamiento del fuero. En contra votaron 21 legisladores, incluyendo al oficialismo, Nueva República y parte de la Unidad Social Cristiana. Chávez no asistió a la sesión, alegando de que no se le comunicó el protocolo adecuado para participar, una versión que la Asamblea Legislativa desmintió públicamente al mostrar la documentación enviada al despacho presidencial. Una gran mayoría de diputados están de acuerdo en que hay que levantar esa inmunidad, pero por un tecnicismo tienen que ser 38, entonces no se alcanzó. Yo creo que el señor presidente de la República tiene que poner sus barbas en remojo y ver que hay una gran cantidad de diputados, en la mayoría de diputados estamos de acuerdo en que había que levantar esa inmunidad. Él debió haberlo renunciado. Yo respeto las diferentes posturas que hay en este plenario, respeto las lecturas políticas que puedan hacer compañeros y compañeras que no estén en la misma posición que yo con el voto. Pero sí, voy a decirlo, creo que hay algunas fuerzas políticas que están más preocupadas por el cálculo electorero que por el deber ético que tenemos que cumplir hoy. Este es el segundo intento, en menos de 3 meses, para desaforar al mandatario. Al igual que en el proceso anterior, las fuerzas políticas no lograron los votos suficientes, lo que extiende la inmunidad de Chávez hasta el final de su mandato. El Tribunal Supremo de Elecciones manifestó que respeta la decisión política de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez,
tras la votación de este martes en el plenario legislativo. El ente electoral destacó como un aspecto positivo que tanto el trámite legislativo como la votación final ratificaron la competencia del tribunal para investigar y sancionar el delito de beligerancia política, así como para solicitar el levantamiento de la inmunidad cuando corresponda. Ante el resultado de la votación, el tribunal informó que el proceso sancionador por beligerancia política queda suspendido en forma temporal y se reanudará una vez que el presidente Chávez pierda su inmunidad al finalizar su mandato el próximo 8 de mayo. El tribunal recordó que la beligerancia política es un ilícito que cometen funcionarios públicos cuando incumplen el deber de imparcialidad político-partidaria, sancionado con destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de entre 2 y 4 años. Bueno, y precisamente vamos a analizar lo que ocurrió esta tarde en la Asamblea Legislativa. Para eso establecemos contacto con la analista Katia Benavides, quien nos acompaña hoy de manera virtual. Katia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gabriela, y muy buenas noches a toda la audiencia. Katia, bueno, podríamos decir, y parte de los comentarios es que no hubo sorpresas en la votación que se realizó en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es esa primera percepción y ese análisis que puede hacer usted, esa lectura? Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que decir, cosas que coincidieron esta tarde con la sesión que se dio para el levantamiento de la inmunidad para el caso penal en septiembre. Podemos denotar que hoy tampoco estuvo la presencia del señor presidente en el plenario legislativo. En ambas sesiones se le abrió un espacio para que él pudiese hacer un descargo en relación al tema y a los informes que se estaban emitiendo por parte de la comisión. Otra similitud que tuvimos es que se recibieron dos informes, un informe positivo de mayoría firmado por la diputada que representaba la fracción del Frente Amplio y la fracción de Liberación Nacional, y un informe negativo de minoría firmado por la fracción oficialista. Primeramente, lo que tenemos que decir es que efectivamente inicia la sesión, era una sesión extraordinaria, convocada con anterioridad, arrancó en una hora que normalmente no sesiona el plenario legislativo, que fue la 1 de la tarde, y que arrancó con la explicación de ese informe positivo de mayoría, donde hicieron uso de la palabra doña Alejandra Larios, diputada por Liberación Nacional, que hizo que además presidió esta comisión, pero además hizo un análisis desde su punto de vista de los puntos que ella consideraba más relevantes para poder iniciar y recomendar el levantamiento del fuero del señor presidente, y luego hizo uso de la palabra doña Rocío Alfaro, diputada por el Frente Amplio. Una vez terminado esto, ya habían acordado en jefes de fracción cómo se iba a dar el debate reglado. Se dividió por tiempo, hay un rol, es importante explicarle a la audiencia que cada vez que hay un debate reglado cambia el orden de las fracciones, van rotando, y en este caso le correspondió arrancar a los diputados independientes en el uso de la palabra y terminar a la fracción oficialista. Sí fue interesante ver cómo se dividieron el tiempo. Una cosa que me llamó poderosamente la atención fue que en la primera lista que remitió la Asamblea Legislativa era que doña Melina Ajoy iba a hacer uso de la palabra en el tiempo que le correspondía a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, hubo un cambio donde cambia a doña Melina por doña Vanessa Castro. Y recordemos que ayer se filtró un audio donde se denotó como una intención de romper el quórum, pero curiosamente hoy ha sido de los quórum más estables que se ha tenido en una sesión de plenario legislativo, que le damos seguimiento a esto, podríamos afirmarlo. Estaba casi en su totalidad, 56 de los 57 diputados. Esto normalmente solo ocurre los primeros de mayo cuando se elige directorio legislativo, y es la sesión solemne del 1 de mayo, pero curiosamente hoy casi que estaba el quórum completo, y eso se ve pocas veces. Sí inició apenas con 50 diputados, faltaban 7 diputados para completar el quórum, pero en el momento de la votación teníamos un quórum de 56. ¿Qué llama la atención? En esta ocasión los ausentes la ausente fue doña Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional. La vez anterior
recordemos que la ausente era doña Cintia Córdoba, que se encontraba fuera del país, y don Diego Vargas, que tuvo que salir en el momento de la votación del recinto legislativo, entonces no pudo emitir su voto. Sin embargo, don Diego hoy vota a favor de levantarle la inmunidad, y ese es el voto que tenemos adicional. La vez pasada la votación fueron 34-21 con un quórum de 55, hoy fueron 35-21 con un quórum de 56. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que sí, que efectivamente había una mayoría que quería y que estaban estaban aprobando esa recomendación del informe de mayoría que solicitaba el levantamiento del fuero, pero al no llegar a los 38 votos, que es la mayoría calificada y es el número mágico para poder levantarlo, hoy eso no ocurrió por segunda vez en menos de 3 meses, así como lo decía la nota. Podríamos decir que sí, que efectivamente si esto fuese un tema adicional, si hubiese sido por mayoría simple, esta votación, los que estaban de acuerdo en levantar la inmunidad, se iba a poder dar. Sin embargo, como nuestro sistema es de pesos y contrapesos, sí es importante señalar que se requiere esa mayoría calificada para que un tema de esta importancia cuente con un respaldo político de esta magnitud, y hoy no se alcanzó. Katia, otra de las interrogantes, incluso que durante la semana pasada se estuvieron conversando, que quedó despejada también, fue la posición del partido Nueva República, que quedó confirmada ya hoy con su posición, pero llama mucho la atención, mantienen también su posición como respecto a la votación anterior, pero el hecho de adelantar su criterio también daba a entender que ya sabíamos un poco el resultado, porque el peso de los diputados se daba a favor del presidente en este caso. Sí, efectivamente ellos adelantaron, incluso don Fabricio pide en jefes de fracción que le den tiempo para analizar y para ver cuál va a ser esa posición. Sabemos que en política no hay tiempos neutros, no hay negociación, o sea, el tiempo es para negociar, para reacomodar, para reorganizar, y aquí es importante entender que efectivamente eso fue lo que sucedió. La semana pasada, don Fabricio Alvarado anuncia con toda su fracción cuál va a ser la posición. Ellos indican, y hoy otra vez lo vuelve a señalar, que esto es un tema que lo que provoca es que el presidente de la República esté en medio de la campaña electoral sin ser candidato, y que hay temas más relevantes que deberíamos de enfocar la discusión. Entonces ahí es donde podríamos entender que efectivamente mantienen esa posición, pero hay que recordar también que Nueva República vota en contra de levantarle la inmunidad en la primera solicitud que hace la Corte Plena, y también votan en contra de conformar la comisión que estudia, porque recordemos que hace unas semanas atrás el plenario legislativo el directorio presenta una moción para conformar la comisión investigadora, o sea, para asumir el tema, y efectivamente ellos votan en contra para que no se dé, y desde el inicio estaban ellos con una posición muy parecida a la fracción oficialista, donde indicaban no estar de acuerdo en la discusión de este tema en el plenario legislativo. Son posiciones, ¿verdad? Se respetan, y ellos hoy, en el uso de la palabra, del tiempo que tenían, fue don Fabricio Alvarado, el vocero de la fracción, donde nuevamente volvió a explicar un poco más amplio el tema que nos habían comunicado la semana pasada por medio de un video que ellos realizaron manifestando cuál era la posición. Sin embargo, ya sabíamos cómo iba a estar planteado. Otro detalle que no es novedad fue la división del Partido Unidad Social Cristiana. Vemos como 4 votan a favor, 5 votan en contra, y lo dejan, ¿verdad?, a la libertad de cada legislador de considerarlo. Cuando escuchamos el tiempo que tenía el Partido Unidad Social Cristiana para defender y justificar sus votos, a mí sí me llama poderosamente la atención la diversidad de criterios dentro de una misma fracción, donde ya a la hora de escucharlos ya entendíamos cuál iba a ser esas posiciones que habían.
Y luego otros votos importantes que marcan diferencia en relación a sus fracciones es el de doña Carolina Delgado, que no vota en función de la decisión que toma la fracción del Partido Liberación Nacional, y también don Gilbert Jiménez, que es el único independiente que vota en contra de levantarle la inmunidad al señor presidente de la República, que en función del bloque de independientes, el resto sí lo votaron a favor. Katia, y bueno, nos queda por supuesto el análisis por hacer de lo que viene, porque no podemos dejar de separar el panorama político en el que estamos, aunque estamos a las puertas de una tregua, pero sin duda esta discusión en la Asamblea Legislativa no deja de ser política y de relacionar con el contexto electoral en el que estamos. ¿Cómo se relaciona, cómo afecta o impacta de alguna manera también esto que sucedió hoy con la campaña política? Bueno, evidentemente aquí lo que tenemos que decir es que al darse la discusión en el propio día que arranca la veda electoral, a 2 días de que la Asamblea Legislativa entre a receso también, siento que el debate en función de este tema va a bajar, ¿verdad? Va a bajar de aquí a enero, donde ya nos vamos a estar en enero, espero, ¿verdad? Yo siempre optimista del tema de las campañas políticas, estemos más enfocados en temas de fondo para tomar una decisión para el 1 de febrero, pero evidentemente creo que hay personas o fracciones, partidos políticos que hoy tomaron decisiones bastante calculadas en función de un resultado, no tanto a nivel de la responsabilidad y la magnitud que tiene un evento como el de hoy, sino más bien enfocados en un cálculo político. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que si tal vez no estuviéramos en campaña electoral, los resultados de una decisión como la que tuvieron que tomar hoy los diputados, perfectamente podría ser otra. Y finalmente, Katia, para ir finalizando con esta conversación, la posición, la figura o la imagen más bien del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cómo queda después incluso de muchos dimes y diretes, discusiones, posiciones a favor y en contra de los diputados? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tomó como decisión presentar esta solicitud ante la Asamblea Legislativa porque tenían los datos correctos para poder abrir una investigación. Ahora me parece que lo que va a pasar es que una vez que el presidente ya no tenga la investidura, o sea, el próximo 8 de mayo, ya ellos tendrían que iniciar propiamente la investigación que así amerita el tema de estos casos, y sabemos que son investigaciones que no se hacen de la noche a la mañana. Hemos visto casos que han durado varios años haciendo indagatorias e investigaciones y que duran 3 o 4 años en dar sentencia. La última fue la de doña Patricia Mora, que fue cuando era ministra de la Condición de la Mujer en el gobierno de don Carlos Alvarado, participó en una asamblea del Frente Amplio y esto le generó una denuncia de beligerancia política, donde la inhabilitaron. Sabemos que esto es para resguardar esa neutralidad. Creo que nosotros como costarricenses tenemos que seguir respaldando estas acciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también tenemos que estar conscientes de que si estamos en un sistema de pesos y contrapesos, el seguir los debidos procesos son relevantes, y cumplir con esas voluntades políticas de esta mayoría calificada que les explicaba al principio también viene a ser relevante para entender que efectivamente aquí tenemos los poderes, la división de los poderes de manera muy importante, señalarlos, hacer esos pesos y contrapesos para poder tomar decisiones y no debilitar la institucionalidad democrática que tenemos. Muchas gracias, Katia Benavides, analista política, quien conversó con nosotros en esta mesa de análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en menos de 24 horas, la exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, dejará la cárcel Vilma Curling, conocida como el Buen Pastor, y continuará cumpliendo su sentencia en arresto domiciliario. Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial este martes 16 de diciembre,
que explicó que esta misma tarde se notificó la resolución judicial que acoge un incidente presentado por la defensa de Teitelbaum. El recurso sustituye la pena de prisión por la de arresto domiciliario a causa de una condición médica que padece la persona privada de libertad y que no puede ser atendida adecuadamente en el centro penitenciario. Las personas privadas de libertad se encuentran privadas de su libertad, no de su condición de dignidad, ni están sometidos a tratamientos de crueldad. Si una persona tiene un padecimiento grave, acreditado por un médico y además verificado por la sección de medicina legal del organismo de investigación judicial, se puede ordenar el cumplimiento del resto de la pena con arresto domiciliario, como es el caso concreto que se está planteando. La oficina de prensa detalló que las personas juzgadoras que se encargan de la fase de ejecución de la pena pueden ordenar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante la ejecución de la pena como sustituto de la prisión, siempre que se trate de condiciones de embarazo, requerimiento de cuidado familiar o bien alguna enfermedad física, adictiva o psiquiátrica cuyo tratamiento resulte pertinente. Hacerlo fuera para asegurar la recuperación previo a los informes médicos y técnicos necesarios que justifiquen el arresto domiciliario. Cabe recordar que Teitelbaum fue declarada culpable de 32 delitos de uso de documento falso y condenada a cumplir 9 años de prisión, de los cuales solo ha transcurrido 1 año y 2 meses. Y la tarde de este martes se reportó el incendio de una motocicleta en el sector de San Diego, en la Unión de Cartago. El siniestro se registró sobre la autopista Florencio del Castillo, cerca de la entrada al barrio conocido como Tacora, y fue grabado por varios conductores que pasaban por el sector. Según los bomberos, la emergencia fue atendida por un camión extintor y pese a lo impactante de las imágenes, nadie resultó herido. Este año se reportan 45 motocicletas con problemas de fuego en carretera. Y ayer cayó un sujeto de apellido Marchena, identificado como uno de los principales cabecillas de la banda Los Diablos, la estructura que convierte al distrito de Pavas en la verdadera cuna del robo de vehículos en Costa Rica. Con él ya son 8 detenidos en lo que va del 2025. El miedo se respira en cada calle. Los vecinos afirman que no pueden dejar un vehículo 5 minutos estacionado sin que desaparezca. Parquearse se convirtió en una apuesta contra el tiempo y la suerte. En vehículos que estén en la zona, en vía pública, se roba un vehículo, en este caso, ha estado pasando en los últimos 4 o 6 meses robo de vehículos en diferentes sectores del distrito San Rafael Desamparados, y pues obviamente hacer un llamado a las diferentes organizaciones, grupos y a toda la comunidad para tener un poco más de cuidado con este tema de situaciones que se está dando, esta delincuencia que está totalmente, la inseguridad y pues obviamente las cosas que cuestan tanto, ¿verdad? Las cosas obviamente materiales, pero muchas personas también las tienen para herramientas de trabajo, entre otras cosas más. Pavas dejó de ser solo un barrio de San José para convertirse, según vecinos y fuentes policiales, en un centro de operaciones del crimen organizado que funciona las 24 horas del día. Aquí los robacarros no actúan al azar, operan con estructura, logística y tiempos de precisión. Las bandas lo tienen todo: talleres clandestinos, donde desmantelan vehículos en cuestión de horas, bodegas para esconder los autos robados, rutas definidas de salida hacia Nicaragua y Panamá, y una red que incluso, según sospechas, incluye personal que avisa cuando se aproxima un operativo policial. Uno de los últimos cabecillas detenido, de apellido Marchena, era uno de los más buscados. Que estructuralmente el vehículo no es apto para poder circular, entonces ese automotor quedaría en comiso del Estado. Pero básicamente es eso, ¿verdad? O sea, las revisiones de lo que es la policía, lo que antes era RITEVE, todas esas circunstancias nos hacían a nosotros llegar a poder ubicar un vehículo con aparentes alteraciones para que sea objeto de análisis. Ante este escenario, la desconfianza crece. Muchas personas ya ni siquiera denuncian el robo porque saben que las probabilidades de recuperar su vehículo son prácticamente nulas. El silencio se puso como mecanismo de defensa. El ministro de Seguridad hace un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley que busca legalizar la extracción de oro en Cruzitas. El jerarca sostiene que la aprobación de esta propuesta pondría el orden definitivo en una zona de casi 1000 hectáreas que debe ser cubierta por oficiales de fuerza pública de diversos sectores del país. Cuidar Cruzitas le ha costado al país más de 1.500 millones de colones, de acuerdo con Mario Zamora, ministro de Seguridad. Zamora indicó en entrevista con Grupo Extra que se trata de operaciones que se han venido ejecutando por más de una década. Ya la policía lleva más de 10 años
de estar cuidando crucitas. Eso le ha costado al Ministerio de Seguridad más de 1.500 millones en todo lo que ha sido la operación policial en cuanto a salarios, dispositivos, etcétera. Y la Asamblea Legislativa en 10 años no se le ocurrió aprobar la ley que le pone fin a esto. Para poder tener el control de la zona, las autoridades necesitarían más de 5.000 oficiales, según Zamora. Por este motivo, hizo un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley en que participaron las autoridades de seguridad pública. Que hace 15 meses se presentó ante la Asamblea Legislativa para poner orden ante el desorden de crucitas. Nuevamente ese proyecto de ley no ha avanzado en la Asamblea Legislativa, no ha sido aprobado ese proyecto de ley, lo cual significa hacerle el juego a las bandas organizadas de crimen minero que operan en la zona de crucitas. Para la mayoría de los diputados de la Comisión de Alajuela, donde se discutió el proyecto, es una prioridad que se apruebe esta iniciativa en el Congreso. Ocupamos urgentemente la vía rápida de este proyecto de ley. No puede esperar más la zona. La gente allá lo pide. Ellos fueron parte integral de este proceso de definición del proyecto de ley. Estamos de acuerdo en que esto tiene que avanzar. Más de 34 túneles fueron implosionados por las autoridades con la intención de alejar a los coligalleros de la veta madre. Sin embargo, la presencia del crimen organizado ha permitido financiar la construcción del túnel millonario, el más grande de la zona. ¿Cómo los coligalleros artesanales que operaban en un principio empezaron a ser sustituidos por coligalleros ya profesionales que los trajo ahí no la casualidad, sino el crimen organizado? Tras la destrucción de los túneles, las autoridades procedieron a instalar un campamento fijo en el lugar para evitar el regreso de los coligalleros. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva de Mesa de Análisis, un placer saludarlos. Iniciamos este bloque informativo hablando del Clásico Nacional entre el Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, final de segunda fase y la confirmación de Mariano Torres y Pablo Arboin con el Saprissa. El Saprissa se alista para la final de ida en San Juan de Tibás, pero la duda de cara a este cotejo está en si podrán contar o no con su capitán. El argentino no estuvo presente en la semifinal de vuelta ante Cartaginés debido a una dolencia en su espalda. Así que en el sapricismo existe esa preocupación de si podrá estar o no para el Clásico Nacional. Mariano el día de ayer hizo buen entrenamiento en cancha. El día de hoy igualmente va a saltar al terreno de juego, a hacer su entrenamiento y como el resto de los 24 jugadores que están concentrados, pues él competirá para el día de mañana para un puesto ya sea en el equipo titular o en la suplencia. Vladimir Quesada se encargó de confirmar la presencia del argentino en el Superclásico Nacional de este miércoles. Igual ha sido tomado en cuenta y está dentro de los 24 jugadores que están en concentración. Igualmente hoy, como el caso de Mariano y otros muchos más, saltará al terreno de juego a buscar un lugar para el partido del día de mañana. Mediante redes sociales, el Saprissa confirmó que habrá llenazo en la cueva para la final de ida de este próximo miércoles. Otro de los que atendió a los medios de comunicación esta tarde fue Óscar El Macho Ramírez, el timonel de Liga Deportiva Alajuelense. Habló sobre las claves que pueda llegar a proyectar el cuadro manudo en el estadio Ricardo Saprissa Imá, donde por cierto ese torneo sacaron una victoria de 1-0 con gol de Anthony Hernández. Los remates incluso de Alejandro Gran podrían ser un punto a tomar en consideración por parte de Vladimir Quesada y sus pupilos, pensando en poder alargar esta serie a 4 compromisos. Óscar Ramírez habló de diversos temas, como lo es enfrentar nuevamente a Vladimir Quesada en un superclásico nacional, medirse en un mano a mano ante el Deportivo Saprissa en una definición por título y también esa sequía de campeonatos nacionales que tiene el cuadro rojinegro. Preparar un bosquejo, por decirlo así, de los diferentes encuentros y la idea de lo que se quiere. Entonces en eso pues ha sido la normalidad, digámosle, o la rutina que ha estado este semestre, que ha sido bien complejo.
Lo de los arqueros todavía no, ahora, ¿cómo se llama? Veremos ahí en el campo, ahí veremos la decisión que se tome. Pero primero, creo que lo primero es mañana, un partido complicado, que es un clásico, una final siempre es difícil. Está la parte de jerarquía de los dos equipos y cositas pequeños detalles que siempre hay que estar en eso y ver. Es decir, siempre es incertidumbre qué va a pasar, porque ya uno planea una cosa y Vladimir planea la otra y veremos. Creo que al final de los 90 es que se ve eso. Sí, nosotros pues hemos sido ha sido un semestre complejo, bien difícil, cargado, muchos partidos. Hemos tenido que lidiar contra un montón de situaciones extras, llámese lesiones, llámese, qué sé yo, descanso muy limitado, recuperación, muchachos que se han lesionado, que otros los han podido sustituir. Es decir, ha sido un semestre bien complejo en varios aspectos y hemos tenido que lidiar y hasta el momento, gracias a Dios, pues se nos ha dado. Siempre en información ligada al campeonato nacional, Herediano ya está iniciando con sus movimientos, pensando en el próximo semestre, el torneo de clausura 2026, de quiénes se tratan, cuáles fichajes y salidas ha realizado el cuadro rojiamarillo pensando en volver a clasificar para el próximo torneo. Lo vemos. El Club Sport de Herediano inició con los movimientos de cara al torneo de clausura 2026 con un fichaje sumamente inesperado. El departamento de prensa del club informó sobre el regreso del lateral derecho Keisher Fuller, quien hasta este fin de semana que pasó era ficha del Municipal Iberia. A este movimiento se suma la salida del extremo Axel Amador, futbolista que llegó a inicios de este año pero que con el pasar del tiempo empezó a perder regularidad. Una vez confirmada su salida del team, el futbolista fue anunciado en Guadalupe Fútbol Club. A esta reestructuración podría unirse el volante de Inter San Carlos, Randy Vega, quien es ficha de Herediano pero se encuentra préstamo en el cuadro norteño. El tema con este movimiento es que el propio futbolista había expresado su deseo de rescindir contrato con la escuadra rojiamarilla. Finalmente está el tema con el entrenador. Diferentes reportes vinculan a José Yacone como nuevo estratega del team. Y si analizamos esta declaración de Jafet del pasado 7 de diciembre, tiene un poco de sentido con el perfil de entrenador que buscan. ¿Qué tenemos que tener? Mucho cuidado, este equipo no es para experimentar, para dar oportunidades o para dar otras oportunidades. Este equipo no es para eso. Este equipo ya está hecho a una forma, a una forma física, a una forma táctica. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado con la persona que vamos a traer para enero y que sepa aprovechar todas las herramientas que tiene este club? Herediano estará iniciando su pretemporada a inicios del 2026. Y si de movimientos hablamos, Cartaginés también tiene que hacer muchas variantes pensando en el próximo semestre. Andrés Carevic nos sigue con el conjunto manudo y también tendrán que pensar en algunas renovaciones de figuras importantes para seguir siendo protagonistas en campeonato nacional. Cartaginés perdería a varios jugadores que terminan contrato en las próximas semanas. Se vienen días de muchos cambios en el camerino brumoso. Andrés Carevic no continuará como técnico y la dirigencia blanquiazul ahora debe analizar el futuro de al menos 4 figuras. Ellos son los futbolistas que vencen contrato: el volante Luis Flores, el argentino Mauro Quiroga, el defensa Diego Mesén y el atacante Marc Ureña. Bueno, yo muy agradecido con todos, ¿verdad? Por lo que me han ayudado, apoyado y permitió jugar, feliz por lo personal, pero en este momento me voy con ese sinsabor, con ese disgusto, porque quería jugar en la final, quería pelear un campeonato con Cartaginés, no se me da y bueno, mi contrato ya ahorita termina, si han llegado ofertas, pero bueno, sentarnos a hablar con Cartaginés para ver qué viene. Repasemos las estadísticas de cada uno. Luis Flores contabiliza 48 partidos, 2 asistencias y 4.083 minutos. Mauro Quiroga registró 43 partidos, 8 goles, 3 asistencias y 2.727 minutos. Diego Mesén acumuló un total de 46 juegos, 2 goles y 3.026 minutos. Y Marc Ureña sumó 118 partidos, 25 goles, 10 asistencias y 7.085 minutos. Sí, vamos a ver qué tienen ellos. Obviamente yo aquí me siento muy feliz, muy a gusto. Y bueno, vamos a ver qué tienen para mí en estos días y veremos si renovamos. La prioridad para la familia Vargas será definir el futuro de Ureña y Flores, quienes han sido determinantes en el último año con los brumosos. Con esta información le ponemos punto final a la sección deportiva. Gracias por acompañarnos. Gaby tiene el cierre de la presente edición de Mesa de Análisis.
Así es, Jason, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches.